Gloria a Dios. Vamos a recibir la palabra del Señor. Creo que una de las razones principales es esta por la cual nos reunimos en este lugar. Recibir la palabra del Señor. También para darle nuestra alabanza, nuestra adoración y también para ver a nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a predicar la palabra de Dios en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, en su capítulo 19, vamos a leer versículo 1 al 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad ya de leer tu palabra y de disponernos, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Padre Santo, bendice a la iglesia que se ha reunido y ayúdanos, Señor, a conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que hoy están aquí y tienen la oportunidad de escuchar esta palabra. Danos, Señor, la oportunidad de ser receptivos, Señor, a tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, Señor, para que no sea un estar por estar en este lugar, sino que nuestra estadía en tu casa, Señor, tenga un propósito santo, Señor, adorarte a ti y recibir de ti lo que tu palabra quiere enseñarnos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Disertaré estas palabras bajo una interrogante: ¿para qué me liberó el Señor? Porque eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nos ha dado libertad. Pero al darnos libertad el Señor, siempre es bueno preguntarnos: ¿para qué me liberó el Señor? Y precisamente la porción que tenemos habla de ese tiempo precioso cuando Dios manifestó su misericordia a su nación Israel, quienes por más de 400 años habían estado bajo un cautiverio,
bajo el dominio de los egipcios, pero que en su tiempo Dios decidió darles la libertad que ellos necesitaban y los hizo avanzar, los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, los llevó y los hizo llegar hasta este punto en el que hoy están. Este punto en el cual ellos se encuentran en el desierto del Sinaí, a la orilla del monte Sinaí, están ellos allí. Pero mis amados hermanos, Dios tiene propósitos cuando Él da libertad al hombre y a la mujer. Por eso tomé esta pregunta y quiero que usted también se la haga. Y pregúntele al que tiene a la par, ¿para qué le liberó el Señor a usted? Por supuesto, le daría muchas respuestas. Mas yo quiero en esta mañana, por la palabra del Señor, mostrar para qué Dios liberó a la nación de Israel y para qué Dios nos ha dado libertad a nosotros como los hijos suyos que somos. Una de las cosas que nos hará avanzar como cristianos es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Es que nosotros sepamos para qué Dios nos ha hecho libres. La voluntad de Dios, dice el escritor a los Romanos, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no encierra en ningún momento que al hombre le vaya mal, que al hombre tropiece. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros seamos para su gloria y seamos para su honra. La voluntad de Dios es que nosotros seamos diferentes. La voluntad de Dios es que nosotros demos a conocer a este mundo que nuestra vida es una vida nueva porque Cristo está con nosotros. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios es bien importante, en primer lugar, no quedarse en el desierto. Moisés pudo haberse quedado con el pueblo en el desierto. Moisés pudo permanecer allí. Si usted puede volver a leer los versículos que tenemos de partida, se va a dar cuenta. El versículo 2 dice, habían salido de Refidín y llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Pero Moisés toma la iniciativa, es el hombre que Dios había levantado. Él pudo haberse quedado con todo el pueblo en el desierto. Pudo haberse quedado ahí a celebrar la libertad. Pudo haberse quedado allí, hagamos una fiesta porque se ha dado la libertad en nuestra vida. No, Moisés dijo, hay que ir al que nos liberó. Hay que ir a la presencia del que nos hizo libres. Dejó al pueblo allí en el desierto y él camina hacia el monte. Porque para conocer la voluntad de Dios hay que salir del desierto y hay que subir al monte como lo hizo Moisés. En otras palabras, hay que ir a la presencia del Señor. Nadie nos va a revelar la voluntad de Dios si no lo hace Él mismo. Entonces, Moisés subió al monte y allí él conoció la voluntad de Dios para su vida. Pero no basta con querer hacer el intento de ir al monte. Hay que ser perseverantes. Porque cuando habla de subir al monte, es más, Moisés sube al monte porque quería conocer la voluntad de Dios. Pero aún Dios, si usted lee todo el relato, se va a dar cuenta que Dios le invita a ir más arriba con él. Quería que fuera la misma presencia de él. Y fue Moisés perseverante. Por supuesto que fue perseverante. Porque conocer la voluntad de Dios no fue una oración de 5 minutos. Conocer la voluntad de Dios no fue un día de estar en el culto. Conocer la voluntad de Dios a Moisés le costó 40 días y 40 noches, totalmente consagrado a Dios, dedicado a Dios.
La voluntad de Dios se revela en nuestra vida, pero nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor. Si usted lee Éxodo 34, versículo 28, se va a dar cuenta, porque este relato es grande, no solo termina en lo que hemos leído. De aquí abarca hasta el capítulo 35. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, a solas con Dios, buscando de Dios, hablando con Dios. Y allí fue donde Moisés recibió la palabra de Dios. Ahí fue donde Moisés pudo saber cuál era la voluntad de Dios, no solo para su vida, sino para su pueblo. Se necesita perseverancia para poder recibir la voluntad de Dios. No se necesita, o más bien dicho, hermano, no lo vamos a lograr si nosotros nos desanimamos, empezando a pedirle al Señor y no vemos resultado. No lo vamos a lograr si tenemos una semana de estar pidiendo por algo y no vemos resultado y decimos, pues ya no sigo. Fueron 40 días y 40 noches. Y cuando hablo de 40 días y 40 noches, fue tiempo completo de 24 horas de búsqueda al Señor. Porque dice el versículo, 40 días y 40 noches. Fueron los que Moisés estuvo allí. Entonces fueron días de 24 horas. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero oramos un minuto. Cuando bien oramos. Queremos conocer la voluntad de Dios, pero se nos va el día entero, hermano, y no nos acordamos de hablar con Dios. Pero usted dirá, yo vivo muy ocupado, no queda tiempo de hablar con Dios. Hermano, siempre queda tiempo de hablar con Dios. Y permítame darles por la cara un ratito. Si tan solo le quitáramos un poquito de tiempo al WhatsApp, ya tendríamos algo de tiempo para Dios. Si le quitáramos un poquito de tiempo al Facebook, ya teníamos un poquito más de tiempo para Dios. Si le quitáramos un poquito de tiempo a la televisión, ¿cuánto tiempo nos roba la televisión? Bueno, no a todos, pero sí a muchos. Porque una película dura 2 horas y media, 1 hora y media, 2 horas. Y sabe, hermano, y decimos no hay tiempo para orar, pero como la película que sigue es buena, nos echamos la otra película también. Si tan solo le quitáramos un poquito de tiempo a todas estas cosas que nos están robando la bendición. Un poquito de tiempo a todas estas cosas que nos están distrayendo, mis amados hermanos. Tendríamos tiempo para buscar más de Dios. Y sabe, Dios está interesado en nosotros. Y como lo dice a Moisés, sube acá. También Dios nos está invitando a nosotros que salgamos del desierto y que vayamos para estar en su presencia. Porque en el desierto se quedaban los que pasaban el día entero en el Facebook, hermano. En el desierto se quedaron los que pasaban en WhatsApp. En el desierto se quedaron los que pasaban en el internet, los que pasaban en la televisión. Allá se quedaron. Y como se quedaron en el desierto, se quedaron distraídos en aquel lugar. ¿Sabe lo que sucedió? Dijeron, Moisés tarda en regresar. Hagámonos un Dios nosotros. Y de todo lo que los egipcios les habían dado el oro, fabricaron un Dios parecido a los dioses que habían conocido en Egipto. Un becerro, el dios Apis, un recordatorio que traían de Egipto. Ellos vienen y lo hacen en el desierto. ¿Por qué? Porque se quedaron en el desierto. Y en el desierto hay muchas distracciones. Dígale al que tiene a la par, no te quedes en el desierto. No vas a conocer la voluntad de Dios. No vas a salir adelante. Y yo sé que usted me está entendiendo esta palabra y está entrando en razón, y usted mismo está diciendo, y tiene razón el pastor, hombre. Si cuando comienzo a chatear, hermano, todos chatos nos estamos quedando ya. Nos perdemos, y sabe, nos estamos quedando chatos y chocos. Nos estamos hundiendo en el desierto. Pero hay un hombre de Dios que sale del desierto y va a la presencia de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, vayamos a la presencia del Señor, amén. Y Dios va a revelar su voluntad para nuestra vida y nos va a ayudar a salir adelante. Hermano, mucha gente se pregunta, ¿por qué la iglesia de hoy
Ya no tiene tanto fuego como tenía la iglesia del pasado. ¿Por qué en la iglesia de hoy ya no hay tanto gozo? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos mientras adorábamos al Señor derramaron una lágrima? Algunos sí, pero otros no, porque la iglesia de Dios está hoy en día bastante apagada. ¿Y sabe por qué está apagada? Porque se ha acomodado en el desierto. El desierto es un lugar de distracción. El desierto es un lugar de comodidad. Y estaban tan cómodos que terminaron haciendo un ídolo y olvidándose de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos volver, que nuestros cultos puedan ser verdadero Pentecostés en nuestros tiempos. Que pueda haber gozo, que pueda haber alegría, que puedan haber incluso lágrimas. Hermanos, ¿sabe qué es lindo llorar en la presencia del Señor? Lindo llorar. Yo un día de esto le digo a mi esposa, si lo que nosotros necesitamos es hablar más con Dios y llorar más en su presencia. No sé si a usted le ha pasado, pero fíjese que yo después de que oro y lloro en la presencia del Señor, yo no ocupo los lentes porque los ojos se me aclaran y puedo ver. Y a usted no se le han aclarado y tiene los lentes todavía, ¿verdad? Veo unos 3 que todavía están con los lentes. No, yo sé que hay problema de visión, pero al menos a mí me pasa, después de que yo lloro en la presencia del Señor, yo puedo leer con mucha claridad, veo bien nítida la letra, porque como que se hace una limpieza en nuestra vista. Mire qué bendición esa. Pero estamos hablando de esto, mis amados hermanos. Moisés es el hombre de Dios que sube a la presencia del Señor. Y a través de Moisés, hermano, el pueblo ahora va a conocer la voluntad de Dios. Porque Moisés conoce la voluntad de Dios y Dios mismo le dice, vas a ir y le vas a hacer esto con el pueblo. Le vas a decir esto y esto al pueblo. Y ya vamos a recordar lo que Moisés le dijo al pueblo, pero no me puedo saltar sin decir que así como Israel conoció la voluntad de Dios a través de Moisés, nosotros conocemos la voluntad de Dios a través del Señor Jesucristo y su santa palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Y vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones. A veces nosotros vivimos pidiendo mucho, Señor, revélame tu voluntad. Y es bueno. Pero para que la voluntad de Dios se revele, yo tengo que hablar con Dios. Pero yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que leer la palabra de Dios. Moisés buscó al pueblo, es más, y le recuerda al pueblo, y más adelante lo vamos a ver, que le dice, si el pueblo oyere mi voz, si el pueblo oye mi palabra, todas estas bendiciones voy a hacer con mi pueblo. Ahora nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, pero tenemos que leer la palabra de Dios también, porque la revelación más perfecta de Dios para nosotros está en su bendita palabra. Allí está, mis amados hermanos, y quiero que veamos 1 Tesalonicenses. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses 4. Y aquí hay una enseñanza poderosa en esta porción. Vamos a leer del versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 12. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Solo entienda esta porción y usted va a conocer la voluntad de Dios. Y usted va a poder decidir si camina dentro de la voluntad de Dios o permanece fuera de la voluntad de Dios. Pero fuera de la voluntad de Dios estamos perdidos. Fuera de la voluntad de Dios no vamos a progresar como cristianos. Es dentro de la voluntad de Dios que el cristiano progresa. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Del 3 al 12. ¿Lo tienen? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando habla de fornicación está hablando de todas aquellas cosas que hacemos desordenadamente delante de Dios. Es la fornicación espiritual. Todo aquello que se hace desordenado
delante de la voluntad del Señor. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y usted dice, Señor, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Dice el Señor, mi voluntad es tu santificación. Sé santo porque yo soy santo. Vive la vida de acuerdo a lo que yo te mando. Amén. Y sigue diciendo, vamos al 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de la santidad en la vida conyugal. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6 dice, vea, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está hablando de la santidad en nuestra relación con los demás. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No ofenda a su hermano. No ande peleando con su hermano. No agravie. No le engañe a su hermano, a su vecino. Es parte de la santidad del creyente. Es parte de nuestra santidad. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Vea, está diciendo del amor entre los hermanos, del amor fraternal. Debe haber santidad. No se vale que los cristianos anden diciendo, yo no me llevo con el hermano, yo no me llevo con la hermana. Porque tiene que haber amor entre nosotros. Es parte de la santidad de Dios. Y la santidad es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y mientras no nos metamos al camino de la santidad en todas estas áreas, nosotros vamos a tener dificultades como cristianos. No vamos a avanzar en la vida, no vamos a salir adelante, no vamos a vivir el gozo de la salvación, no nos vamos a deleitar en la presencia del Señor, no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Sigue diciendo el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No se quede en el desierto. Para ir más y más creciendo en estas cosas, hay que ir a la presencia del Señor, porque si no terminamos como los israelitas, adorando a quien no se debe de adorar. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad. Vea, tiene que haber santidad aún en nuestras labores, santidad en nuestras ocupaciones, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Si nosotros tenemos santidad aún en nuestro trabajo, en todo, hermano, Dios nos va a bendecir. Y nosotros vamos a vivir de la mejor manera. Y es más, Él dice, no van a tener necesidad de nada. Hace falta la santidad en todas estas áreas. Ahora, quería decir esto porque estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. Y nosotros la conocemos a través de la palabra del Señor. Amén. Vamos al segundo puntito de esta predicación. Porque en este encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, Dios le hace en primer lugar un recordatorio. Luego le da una demanda y luego le da una promesa. ¿Para qué me liberó el Señor? Lo primero que Dios trata es que el pueblo recuerde que Él lo liberó. Hermano, que no se le olvide quién lo hizo libre. Que no se le olvide quién lo tiene en este lugar. Que no se le olvide que su misericordia lo alcanzó. Que no se le olvide. ¿Para qué le hizo libre el Señor? ¿Para qué es libre usted? ¿Para qué, mis amados hermanos? Ahora, el recordatorio
le dice Dios a Moisés: dile al pueblo que no se les olvide lo que yo hice con los egipcios, lo que hice con el pueblo que los tenía cautivos. Ahí lo dice muy claramente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice el versículo 4. Lo que hice a los egipcios. ¿Y qué fue lo que hice a los egipcios? El pueblo comenzó a recordar. Cuando Moisés dio todas estas palabras, comenzó a recordar cómo los había sacado de los egipcios, las plagas que derramó sobre los egipcios, cómo no los querían dejar ir. Al final los dejaron ir, y no solo los dejaron ir, los mandaron indemnizados por los más de 400 años que los habían esclavizados. Porque Dios, cuando nos hace libres, no nos saca con la mano vacía. Porque Dios es experto en que les retribuyan a sus hijos lo que les han robado. Así que dígale al que tiene la parte: van a devolver lo que te han robado. Sí, pero muévete en el camino de la libertad del Señor. Los sacó libre, hermano, y todos los egipcios, dándoles animalitos, dándoles oro, dándoles plata. Todos los vecinos egipcios comenzaron a darle, salieron millonarios de aquella tierra. Millonarios, hermanos. Porque Dios los sacó de aquel lugar y los sacó indemnizados de aquel lugar. Porque el Hijo de Dios no trabaja por gusto. El Hijo de Dios trabaja para Dios en primer lugar. Y ahí los sacan, mis amados hermanos, y salen de aquel lugar con todo. Vieron cómo Dios los guardó en el camino. Vieron cómo Dios sepultó en el mar a los egipcios. Vieron todo aquello y les dice que recuerden lo que yo hice con los egipcios. Aleluya. Mis amados hermanos, a nosotros, a muchos de nosotros, Satanás nos tenía bien atados, bien encadenados. Y yo no sé cuántos dan gloria a Dios por lo que hizo Dios con su enemigo que lo tenía encadenado. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele gloria al Señor. Dios es maravilloso, Dios es grande. Aleluya. Y dice el Señor: los tomé sobre alas del águila. Recuérdales cómo los salvé, está diciendo el Señor. Recuerda lo que hizo con ellos. Está hablando de la forma veloz en que los rescató de en medio de los egipcios. Lo mismo hizo Dios con nosotros, mis hermanos. Algunos de nosotros no andábamos buscando a Dios. Bueno, todos no andábamos buscando a Dios, y realmente Dios es el que siempre nos venía buscando. Pero cuando nosotros venimos a reaccionar, en algunos casos ya éramos cristianos, ¿verdad? Porque fue algo así rápido que por decir no dijimos sí, ¿verdad? Si nosotros quedarnos sentados en la banca queríamos, y por sentarnos más nos pusimos de pie. Porque el Señor hizo algo en nosotros, nos tomó sobre las alas del águila velozmente. Amén. Y nos tiene en su camino, gracias a Dios por ello. Él derrotó a ese enemigo que los tenía esclavizados. Sacó a sus hijos de donde estaban, mis amados hermanos. Les dio salvación y nos dio salvación a nosotros. Y me llama mucho la atención, porque Malaquías capítulo 4 versículo 2 lo podemos leer. Búsquelo de Mateo atrás y usted llega muy fácilmente. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Aleluya. Porque a los israelitas los tomó sobre las alas del águila, pero a nosotros en una forma figurada nos tomó sobre las alas del Señor Jesucristo. Y nos tiene aquí de una forma figurada. ¿Lo tienen? Versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá
el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Y aquí hay unas palabras bien lindas, mis amados hermanos. Y él dice, y saldréis. Ya nos dio salvación el Señor. No hay por qué vivir atados. Ya nos dio salvación el Señor. Vivamos la vida que el Señor nos ha dado. Él dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo corren los becerros de la manada? ¿Cómo saltan los becerros de la manada? Lo hacen con libertad. Amén. Amén. Cuando anda el león cerca de ellos y logran escapar y se unen al grupo. Cuando han escapado, ellos saltan. Los becerros de la manada saltan de gozo, saltan de alegría, se regocijan. Mis amados hermanos, a nosotros nos tenía bien atrapados Satanás, y sabe que Jesús en sus alas trajo salvación para nosotros. El sol de justicia nació para nosotros y nos trajo salvación. Y nosotros dice que debemos también de salir y debemos de saltar como becerros de la manada. En otras palabras dice el Señor, te hice libre para que te muevas en libertad. Dígale al que tiene la par, Dios te hizo libre para que te muevas en libertad. Aleluya. Porque no hay nada más triste que ver un cristiano que fue libre, pero sigue atado en la iglesia. Fue hecho libre, Dios le trajo salvación, pero no despega. No vive la vida que ahora Cristo le ha dado, la libertad que Cristo le ha dado. Y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de libertinaje, porque algunos confunden estas palabras. La libertad en el Señor es algo que nos hace mover dentro de su voluntad. Pero dentro de su voluntad, la libertad es suficiente para que nosotros seamos felices y salgamos adelante. Entonces, nosotros también tenemos que vivir la libertad que el Señor nos ha dado. Le dice a Israel, le recuerdo, te tomé sobre las alas del águila. Y es más, le dice, dile que los he traído a mí. Porque Dios nos hace libre para que tengamos comunión con Él. Los he traído a mí. El propósito de sacarlos de Egipto fue llevarlos hacia Él. Llevarlos hacia Él. Pero están en el desierto y ya se están pervirtiendo en el desierto. Porque todo lo veían a través de Moisés. Ahora nosotros no tenemos que ver las cosas a través de un líder. Nosotros mismos podemos hablar con Dios. Nosotros mismos podemos acercarnos a Dios para poder salir adelante en todo. Ahora, hermano, así quiere Jesús que nosotros vivamos. La libertad, como se menciona en estos versículos. Ahora, después que Él le da un recordatorio, les hace una demanda. Y la demanda que Él les da es que oigan su voz, porque ya son libres. Y Él dice, yo quiero que oigan mi voz. Yo quiero que conozcan mi voluntad. Y es más, Él dice, que oigan mi voz y que guarden mi pacto. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que le oigamos y le obedezcamos. Somos sus hijos. Queremos vivirnos en libertad, queremos caminar en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios habla de diferente forma y la forma más exacta como Él nos habla es a través de la palabra. Por eso el cristiano tiene que congregarse para escuchar la palabra. El cristiano tiene que leer la palabra en su casa. El cristiano tiene que amar la palabra del Señor, porque ¿cómo vamos a obedecer si no entendemos lo que Dios nos está diciendo? Necesitamos oír y necesitamos obedecer, guardar el pacto. Cuando hablamos de un pacto, hermanos, hablamos de un acuerdo que Dios establece con el hombre. Dios es un Dios de pacto. En toda la historia de la humanidad, Dios ha establecido pactos con el ser humano. Allá en el jardín del Edén estableció un pacto con Adán. Después del diluvio estableció un pacto con Moisés. Una nueva generación, un nuevo pacto. Después de Moisés establece, de Noé, establece un pacto con Abraham, el padre de la fe.
el pacto de la fe. Después de Abraham establece un pacto con Moisés. Después de Moisés establece un pacto con David. Después de David, el pacto de la ley que viene arrastrándose desde Moisés, él establece un pacto nuevamente con la humanidad. Y ya no lo establece con un hombre, sino que este pacto lo establece con su Hijo. Y viene el pacto de la gracia, y a través de su Hijo, un pacto con todos nosotros. Todos los pactos anteriores apuntaban a ese nuevo pacto que habría de venir. El pacto del Señor Jesucristo, el nuevo pacto en el cual ahora nosotros estamos. En todos los pactos anteriores, quiero decirles que el hombre siempre le falló a Dios, pero Dios nunca le falló al hombre. Por eso el pacto con hoy ya no lo hizo directamente con un hombre, lo hizo a través de su Hijo. Por eso el pacto en el que hoy vivimos es el pacto perfecto y es el pacto de la gracia. Porque ya no es a través de nosotros, es a través del Señor Jesucristo. Ya no es en busca de que le cumpla un hombre, porque todos con quienes Él hizo un pacto de alguna forma fallaron. De alguna forma fallaron porque el hombre es imperfecto, pero su Hijo Jesús nunca le falló. Cumplió todo la parte del pacto. Por eso el pacto ya está saldado con el Dios el Padre. Y este pacto es el último, es el pacto de la gracia. Si usted quiere seguir viviendo en la ley, es cosa suya, pero estamos en el pacto de la gracia. La salvación ahora es por fe en el Señor Jesucristo, el que cumplió el pacto por amor a nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero dice el Señor, siempre se mantiene el principio. Oigan mi voz y obedézcanme. Y obedézcanme. Eso es lo que Dios nos está llamando. Él dice, el Señor dice, si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. Dios nos está hablando todos los días. Dios nos está hablando en esta mañana. Dios nos está demandando atención y nos está demandando obediencia. Vamos a avanzar a este último puntito. Quiero dejarlo cerrado. Porque después de esto, Dios le da una promesa. Y aquí en esta promesa vamos a conocer cuál era la voluntad de Dios para Israel y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quería de su nación Israel? Le dice, si ellos hacen esto, si me obedecen, si oyen mi voz, si guardan mi pacto, Él dice, Él da una promesa y nos revela cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Si usted ve en el versículo 5 dice, entonces me seréis un especial tesoro. La voluntad de Dios encierra esto, hermano. Usted no es cualquier persona. Usted es parte de un especial tesoro. En el Antiguo Testamento se llamaba la nación de Israel. En el Nuevo Testamento se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Un especial tesoro. El deseo de Dios es que nosotros seamos para Él un especial tesoro. En otras palabras, hermano, nosotros somos valiosos. ¿Me escuchó? ¿Por qué somos valiosos? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, ha cubierto nuestra vida, ha limpiado nuestros pecados. Y ahora el Padre ya no ve mis imperfecciones, ahora ve en mí la perfección de su Hijo Jesucristo, porque Él es el Señor de mi vida, Él es el Salvador de mi vida. Seréis mi especial tesoro, dice el Señor. Usted es especial tesoro para Dios. Esto no nos debe de hacer engreídos. Esto no nos debe de hacer orgullosos, pues después de todo no es algo que hemos ganado nosotros, es algo que ganó el Señor Jesucristo por amor a nosotros.
Así que si hay algo digno de gloria en todo esto, que se la lleve el que nos liberó con su poder glorioso en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Dice el Señor, seréis mi especial tesoro. ¿Por qué habló con Moisés? Quería que el pueblo entendiera esto. ¿Por qué le da una demanda? ¿Por qué le hace recordar? Porque quieren que entienda lo que Dios desea que sus hijos sean. En primer lugar, un especial tesoro. Quizás le hagan sentir menos en el vecindario, o le hagan sentir menos en la familia, porque usted decidió tomar este camino. Pero eso usted debe de tenerle sin cuidado. Lo que a usted le debe de importar es lo que Dios dice. Sois especial tesoro. Somos lindos para el Señor. En segundo lugar, le dice, serán un reino de sacerdotes. Serán un reino de sacerdotes. Vea qué precioso esto, reino de sacerdotes. Se oye normalmente un reino de reyes, pero aquí dice reino de sacerdotes. Esto es precioso, hermano, y yo me ponía a pensar y solo llegué al pensamiento en mí que nosotros vamos a tener poder para honrar y adorar a nuestro Señor. Porque cuando hablamos de un reino, hablamos de poder. Pero cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de gente consagrada, de gente dedicada a Dios. Entonces, nuestro poder no es para quitar a los gobernadores y ponernos nosotros en lugar de eso y arreglar este mundo porque Dios nos ha dado poder. Nuestro poder es para que seamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos sabían que son poderosos para adorar al Dios Todopoderoso? Mis amados hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios y tenemos que adorarlo con poder. Por eso ahora entiendo por qué las iglesias de repente se oye que cantan alegres, que gritan fuerte, que dicen gloria a Dios y dicen aleluya. Somos un reino de sacerdotes. Somos gente poderosa para la alabanza del Señor. Somos gente poderosa para la adoración del Señor. Somos un reino de sacerdotes. Yo no sé cuántos se gozan de ser un reino de sacerdotes para la gloria del Señor. Amén. Eso dice Dios que somos. Eso dice Dios que somos. Amén. No se trata de nosotros, se trata de lo que dice Dios. Es lo importante, lo que dice Dios que somos o seremos si nos movemos dentro de la voluntad del Señor, dentro de la voluntad de Dios. Somos un reino de sacerdotes. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois reyes y sacerdotes. Aquí hay una conjugación poderosa. Reyes y sacerdotes. Entonces, nuestro reino no es de este mundo, como no es el del Señor. Somos reyes y sacerdotes, porque somos gentes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Nuestros cultos tienen que ser poderosos, porque somos reyes y sacerdotes, hermano. Nuestros cultos que le damos al Señor tienen que ser verdaderos mover de Dios en este lugar, porque se reúnen los reyes y los sacerdotes para darle gloria y honra al Señor. Amén. Eso somos nosotros. Dice el Señor, yo quiero que ustedes conozcan cuál es mi voluntad. La voluntad de Dios es que lleguemos a ser especial tesoro para Él. La voluntad de Dios es que podamos ser reyes o un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Y luego Él termina diciendo, seréis gente santa. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos gente santa. Cuando habla de gente santa, está hablando de gente que rompe los compromisos con el pecado y abraza el compromiso con la voluntad de Dios.
Es gente que se aparta para Dios. Gente santa. Gente que entiende quién es Dios. El diablo quiere apartarnos, quiere distraernos. El diablo quiere que nosotros dejemos de adorar a Dios, que nosotros nos ocupemos en tantas cosas. Al diablo le encanta vernos perdidos en el desierto. A él le encanta vernos ocupados en todas las cosas de este mundo. Es más, hay mucha gente que no viene al culto porque está ocupada en las cosas del mundo, ni siquiera está ocupada en cosas de su familia, ni siquiera está ocupada en cosas de sus labores, a veces en cosas de este mundo, hermano. En este mismo momento están en lugares donde son malas palabras, donde son ritmos como las quebraditas y todas estas cosas. Y allí están los hijos de Dios en este momento. Se quedan en el desierto. Cuando Dios nos está diciendo, suban al monte, suban a la presencia de Dios, suban a donde está la victoria que ustedes necesitan, suban a donde está el poder, suban a donde debe de estar ese reino de sacerdotes, porque no se logra fuera de la presencia de Dios. Se logra dentro de la presencia del Señor. Mas gloria a Dios por ustedes, porque están esta mañana en la casa del Señor para adorarlo y para bendecirlo. Hay muchos cristianos ocupados en las cosas del mundo, tristemente, hermano. Ocupados en las cosas del mundo. Tenemos que salir adelante y ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios nos liberó para que seamos su especial tesoro. Dios nos liberó para que nosotros vivamos lo que somos, un reino de sacerdotes. Dios nos liberó para que nosotros seamos gente santa. Entonces, la pregunta era, ¿para qué me liberó el Señor? Ahora usted lo sabe en esta mañana. Procure vivir en la libertad que el Señor le ha dado. Para lograrlo, no debo de quedarme en el desierto. Debo subir al monte cada día, a la presencia del Dios Santo. Cuando Moisés estuvo en la presencia de ese Dios Santo, su vida cambió. Su rostro se volvió glorioso, su vida se volvió poderosa. Ahora, nosotros somos llamados para subir a la presencia del Señor. Y creo que en esta mañana estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Esto es precioso lo que Dios nos ha dado en esta mañana. Esto es precioso saber que somos un especial tesoro. Esto es precioso saber que somos un reino de sacerdotes. Aleluya. Esto es precioso saber que somos gente santa. Por Cristo Jesús que está en nosotros. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Padre mío, muchas gracias por esta mañana preciosa. Por este tiempo, Señor, que nos has dado de poder glorificarte, de poder adorarte, de poder bendecirte. Señor, derrama tu gloria sobre tu iglesia, llena tu iglesia, ministra tu iglesia, levanta tu iglesia, Señor, aleluya. Empodéranos, Señor, manifiesta tu gloria. Obra en nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos en esta mañana. Gracias por mostrarnos estas cosas tan lindas, Señor. Señor, llena a tus hijos, llena a tus hijas. Danos más de tu presencia. Danos más de tu poder, danos más de tu gracia, danos más de tu gloria, Señor. Adore cada día al Señor. Alabe al Señor cada día.
Aleluya. Usted hoy ha conocido una verdad grande. No deje que el enemigo lo aparte del propósito de Dios. Busque de Dios. Desespérese por la presencia de Dios. Conozca su voluntad. Levántese, aleluya. Un reino de sacerdotes es un reino de gente que sirve. Aleluya. Se ocupen las cosas santas. El sacerdote se ocupa de las cosas santas. Se consagra para Dios, se dedica para Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Guarda tu iglesia de todo mal, de todo peligro, Señor. Llévanos en victoria, llévanos en triunfo. Gracias, Padre. En tus manos encomendamos, Señor, la iglesia, la vida de cada hombre, cada mujer que está en este lugar. Que esta semana que iniciamos, Señor, sea una semana de bendición, sea una semana de progreso en todas las áreas, pero por sobre todas las cosas, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Despídenos en paz, en amor y en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.